Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, en este fin de semana en el que podemos poner nuestra atención sobre varios acontecimientos. De manera que el día de hoy dejamos un poco de lado el comentario directo al Evangelio de San Lucas. Fíjense que por otra parte, basta recordar que en los Evangelios de estos domingos estamos recordando la segunda parte de la subida de Jesús hacia Jerusalén con sus discípulos. Toda una subida que es una serie de recomendaciones, una serie de enseñanzas prácticas también a los discípulos sobre lo que significa ser discípulo de Jesús. Y esta segunda parte de la subida de Jesús a Jerusalén en el Evangelio de Lucas va del capítulo 13 hasta el inicio del 17. De manera que son 4 capítulos en los que se seguirán dando instrucciones a los discípulos sobre varias cosas de lo que significa ser discípulo. Hoy, para este domingo 4 de septiembre, podíamos centrar la cuestión en decir, miren, seguir a Jesucristo va a ser una cosa exigente. Y por lo tanto, no nos extrañe que el texto de hoy plantee exigencias hacia el discípulo. En fin, ya iremos comentando en su momento este otro conjunto de enseñanzas de Jesús a los discípulos en la segunda parte, en la segunda etapa de la subida hacia Jerusalén. Pero hoy, domingo 4 de septiembre, también a nivel de Iglesia Universal y de Iglesia en Guatemala nos encontramos con varios acontecimientos particulares. El primero, y quizá más inmediato, es que a nivel de Iglesia en el mundo entero, este domingo 4 será canonizada la Madre Teresa de Calcuta, una figura que realmente ha impactado no solamente en los medios de iglesia, en los ambientes pastorales, a las personas que trabajamos directamente en la iglesia, a todos los católicos o evangélicos del mundo, sino también a otras religiones e incluso a gente que no tiene algo directamente que ver con la religión. Es por eso que en las últimas expresiones sobre la Madre Teresa de Calcuta se ha hablado de una santa para todos. Una santa no solo para el ambiente cristiano, ni menos solo para el ambiente católico, sino para todos. ¿Por qué? Y principalmente porque ha sido una santa dedicada a la caridad, a la misericordia. Y eso es algo que tiene que ver con todas las religiones. Todas las religiones en su núcleo más auténtico nos invitan al amor, nos invitan a la unidad, nos invitan a la misericordia con los demás. Y es justamente eso lo que la Madre Teresa de Calcuta en su existencia y sobre todo con sus obras, porque no era una mujer de muchos discursos ni de muchos escritos. De sus escritos solo se conocen algunas cartas que el director espiritual le obligó a escribir como para poner de manera concreta y poner por escrito su propia experiencia espiritual. Pero si no hubiera sido
por la obligación que le impuso el director espiritual, la Madre Teresa ni siquiera eso hubiera escrito. No escribía sus discursos, que tuvo que hacer varias intervenciones en reuniones públicas e internacionales, ni escribió ningún diario ni ningún otro tipo de memorias. Otros santos han escrito y han escrito mucho. Sin embargo, Teresa de Calcuta, una cosa que llama la atención es que no escribió, sino que sobre todo, y en el 90% de su vida, actuó. Era una mujer de oración y una mujer de acción. Y fíjense que ella, en primer lugar, era parte de una comunidad de religiosas que se dedicaban simplemente a atender un colegio. Y en un momento de su vida ella descubrió que no era su camino simplemente ser una hermana que trabajaba en la educación y en el colegio, sino que se sintió llamada a atender a aquellos que eran más pobres y necesitados. Y así en la India, en donde hay un sistema de castas muy estricto, es decir, hay quienes pertenecen a una casta, a un rango social más alto, y otros son pobres y no pertenecen a castas importantes y por lo tanto son desechados y dejados como seres humanos de segunda y de tercera y de cuarta categoría. Pues a esta gente, a los más pobres, a los parias, como les dicen en la India, a los de las castas más bajas y más despreciadas, se dedicó ella. Y dentro de esta gente se dedicó realmente a los que todavía eran más pobres de los pobres, los ancianos, los indigentes en la calle, los niños abandonados, aquella gente que no solo pertenecían a una casta muy baja y muy poco importante, sino que al contrario, dentro de ellos eran los últimos. Mucha de esta gente moría en la calle como cualquier animal abandonado. Pasaba hambre, pasaba enfermedad sin que nadie ni siquiera se preocupara de verle ni atenderle. La Caridad de Teresa de Calcuta organizó así una atención en Calcuta, en la India, esta enorme ciudad con grandes fajas de miseria y de pobreza, un servicio de caridad y de atención a los más pobres y más necesitados. Y ese fue el gran impacto de Teresa de Calcuta. Luego no solamente se quedó allí, sino se extendió a muchísimas partes del mundo. Aquí en Guatemala, las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta se encuentran allá en la zona 7, en una zona muy pobre y muy aislada de la capital, en donde también se encuentra gente verdaderamente pobre y abandonada. Hoy Teresa de Calcuta será canonizada en Roma y será pues un signo en este año santo de la misericordia muy importante. A Teresa de Calcuta, desde ahora Santa Teresa de Calcuta, se le ha llamado también una santa muy especial en este año santo de la misericordia. Precisamente, como les voy diciendo, es una santa que se ha caracterizado principalmente por su caridad, por su misericordia hacia el más pobre y el más abandonado, y con eso ha sido un signo, no solo en la India, en la cual le han otorgado grandes homenajes y la han declarado una mujer especialísima, sino también en otros países del mundo y también entre otras religiones y también entre gente que no tenía nada que ver con ninguna religión, pero que tienen la sensibilidad humana hacia el pobre y el necesitado. Teresa de Calcuta es pues una santa que viene muy bien en el año santo de la misericordia, en el cual todos estamos invitados a volver los ojos hacia las periferias, como nos ha dicho el Papa
Francisco, y no solamente a hablar y hacer discurso, no solamente a tener sentimientos de compasión hacia los demás, sino verdaderamente a expresarlos por medio de las obras. Eso a veces y muchas veces cuesta. Fíjense que Teresa de Calcuta también mantuvo durante su vida una sonrisa, una afabilidad con todas las personas, aunque ella en el fondo estaba viviendo también una crisis muy grande de fe. Vivía en la oscuridad de sus acciones, tenía que enfrentarse con sus propias limitaciones y fragilidades. Era una mujer que ya físicamente hablando era pequeñita, frágil, y que sin embargo también pues pasó por esta, digamos, debilidad espiritual. Ella misma se sintió abandonada por Dios a veces, incluso sintió una aridez en la oración y en la comprensión de lo que Dios quería. Sin embargo, siguió siempre adelante en la caridad, siguió siempre adelante en la sonrisa y en la atención efectiva hacia los demás. Y miles de religiosas fueron aumentándose en su congregación, que están ahora diseminadas por todas partes del mundo. Hoy, pues, domingo 4 de septiembre, será sin duda una gran noticia también en los periódicos y en todas partes del mundo por esta canonización que en Roma se espera que sea masiva. Cientos de miles de personas acudirán a Roma por la Madre Teresa y también por este Año Santo de la Misericordia. Que estos ejemplos de compromiso, de fe, de caridad efectiva hacia el prójimo animen también nuestra propia caridad, nuestro camino en la misericordia, nuestros esfuerzos por servir a los demás. Fíjense ustedes, les decía, los evangelios de estos domingos de septiembre van recorriendo las diversas exigencias de Jesús para aquel que le sigue. Y esas exigencias van en esa línea: ser solidarios con los demás, ser capaces de perdonar siempre, ser capaces de despojarse del dinero y de sus bienes con tal de servir a los otros, ser capaces de pasar por la puerta angosta. En fin, no es fácil el seguimiento de Jesús, pero tiene frutos tan grandes como los que ha tenido la obra, el ejemplo, el testimonio de Madre Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta. Así pues, les invitamos a poner también sus ojos a la vez que vemos el Evangelio en esta santa tan luminosa y tan bonita para nuestros tiempos y para el año de la misericordia. Un segundo acontecimiento que tenemos que recordar en este primer domingo de septiembre, eso ya más bien a nivel de nuestro país, Guatemala, es la Jornada Nacional del Migrante y del Desplazado. Fíjense ustedes que dentro de las categorías de pobres y de gente que de veras sufre circunstancias muy duras en nuestro país y en estos países de Centroamérica, especialmente en esta área del Salvador, Honduras y Guatemala, es el drama, el problema constante de los migrantes. Gente obligada, forzada a migrar, porque no son migraciones que se hacen porque uno quiere ir a pasear a otro país o porque tiene las oportunidades de ir a sacar un doctorado a otro lugar o a participar en cualquier otra cosa o a hacer negocios internacionales. Hay gente que migra porque quiere migrar, porque quiere ir a conocer otro país, porque tiene las posibilidades para estudiar y trabajar en otra parte. Ellos también son migrantes y los hay, pero son la minoría. La mayoría de migrantes en nuestros países de Latinoamérica y de muchas otras partes del mundo son gente forzada a migrar. Forzada en primer lugar por las circunstancias de miseria y de pobreza en los países que evitan que la gente pueda tener un trabajo digno, un salario para poder sostener a su familia y hacer frente a las necesidades de la vida. Y por lo tanto son migrantes forzados, que luego tampoco les dan en los otros países todas las condiciones de trabajo, que muchas veces pues son también
contratados como trabajadores indocumentados y a los que no se les da, por supuesto, la seguridad social ni los privilegios que cualquier trabajador debería tener. ¿Por qué? Porque son indocumentados. Toda esta temática de la migración también ha adquirido una nueva actualidad debido a las posturas de uno de los candidatos presidenciales en los Estados Unidos, el señor Trump, que promete o habla muy fuertemente y a veces hasta duramente para decir que tendrá unas leyes mucho más exigentes en cuanto a la migración en los Estados Unidos, que incluso hará un muro, que incluso expulsará a todos aquellos migrantes en los Estados Unidos que están indocumentados. Estas posturas exigentes, duras de Donald Trump como candidato a la presidencia en los Estados Unidos también ha vuelto a poner en la mesa esta sensibilidad sobre el problema de la migración. Es cierto que la migración a veces tiene consecuencias negativas en los países a donde llega. Hay algunas personas que pues cometen actos delictivos o que hacen daño o lo que fuese. Pero la mayor parte es gente que va buscando simplemente condiciones mejores de trabajo. Fíjense ustedes que para muchos países en América Latina, y Guatemala principalmente, las remesas, los dineros que por solidaridad mandan tantísimos migrantes a sus familias, hacen que la economía local también se sostenga, que muchas familias puedan estudiar, construir una casa, hacer frente a los problemas de salud, etcétera, educar a los hijos con el ingreso de las remesas. Aparte de que también para nuestros países esos millones de dólares que vienen son también una inyección muy importante para la economía del país, que ha logrado así, a través de esto, no venirse a pique y no hundirse. De manera que la migración tiene sus luces y sus sombras. Tiene sus dificultades que hay que solucionar. No estamos en contra de que la migración sea más ordenada, pero la solución de fondo de la migración debería ser que nadie tuviera que verse forzado a migrar, forzado a ir a unas condiciones de inseguridad y de trabajo y de seguridad social que no se dan, etc. ¿Por qué? Porque si no tiene las condiciones de trabajo y de sostenibilidad en su propio país. Por eso es importante en este primer domingo de septiembre también sensibilizarnos sobre el tema de los migrantes. Y estamos también en otro tema que tiene que ver directamente con el Año Santo de la Misericordia, puesto que los migrantes en nuestro país y en América Latina son uno de esos rostros actuales de los pobres que requieren nuestra atención, que no se les considere, como se está queriendo hacer en muchos lugares de los Estados Unidos, simplemente son considerados como delincuentes, como gente ilegal, como gente que ha pasado las fronteras sin papeles, etc., sino que se les considere como personas que están tratando de salir adelante en la vida, personas que se ven forzadas a migrar, personas también que en su propio país no han tenido las condiciones de trabajo básicas, necesarias para poder vivir dignamente. Es cierto que la migración necesita control, necesita eso, pero necesita también mucha humanidad. Es por eso que el Papa Francisco a nivel internacional y con las migraciones que se dan hacia Europa, porque aquí es por la pobreza que la gente se va a Norteamérica, pero en Europa muchas veces también es por la guerra, por la violencia que hay en el Medio Oriente, en Irak, en Afganistán, por la persecución tremenda que hay hacia los cristianos en algunos de esos países.
y por supuesto por la pobreza tremenda del área subsahariana en el norte de África, en donde la gente verdaderamente vive condiciones de miseria. Pues el Papa Francisco ha invitado en Europa a poner atención a los migrantes. Claro que eso también está causando algunas dificultades sociales un poco complicadas en los mismos países europeos. Pero eso no significa que la solución sea construir muros, dejar fuera a los migrantes, permitir que mueran en las balsas o en los desiertos, en el mar o en cualquier otro lado. Sino significa poner atención al problema. Y la Iglesia, con el Papa Francisco, en primer lugar, está invitando a ir a las raíces del problema de la migración. Y las raíces están en que no hay condiciones de trabajo y condiciones políticas y económicas necesarias en los propios países de origen. Allí está la raíz. Y luego, por supuesto, hay que poner atención también porque los que migran no lo hacen por ir a pasear. Están sacando adelante su propia vida y por lo tanto también se necesita allí obras de misericordia y atención. En Guatemala funciona la Casa del Migrante, también hay en México y también hay en varios lugares en los cuales se atiende a esta gente que va de paso. Y algunos nos dicen, eso es ilegal, la Iglesia está apoyando una obra que no es correcta, puesto que está apoyando a delincuentes indocumentados que van en estos caminos. Pero nosotros defendemos que es una obra de misericordia. Van de camino, no vamos a poder evitar que vayan y por lo tanto les atendemos por lo menos con una ducha, con un poco de comida, con una cama donde poder dormir, seguramente. Fíjense que también la migración sufre las consecuencias de los traficantes de personas, todos los coyotes que por ganar dinero engañan a la gente, que muchas veces vende sus terrenos, vende sus pocas cosas que tiene con tal de pagar al coyote, que luego tampoco le garantiza al 100% la llegada a su destino final. Los migrantes también son abusados en los caminos, no solamente por los coyotes, sino también por la policía, por las migraciones, por los narcotraficantes en otros países, sobre todo en su paso por México. De manera que hoy, primer domingo de septiembre, se celebra en Guatemala también la Jornada Nacional del Migrante. Se hará el Vía Crucis del Migrante. Habrá en el Parque de la Industria en Guatemala también alguna actividad especial para sensibilizarnos a todos sobre esta realidad. No hay que ser simplistas, no hay que decir el migrante es un delincuente indocumentado que va a otro país. El migrante es uno de los que sufren en esta sociedad desigual, en esta sociedad pues interesada por el dinero y la producción, pero que deja de lado a la persona y a sus necesidades, no pone atención ni a las familias. Fíjense que una de las consecuencias más duras que tiene la migración es también la dispersión y muchas veces la destrucción de las familias. ¿Cuántos migrantes dejan a la mujer y los hijos por necesidad? Pero luego también en los Estados Unidos se consiguen quizá otra persona a quien amar, crean otra familia y las familias y los hijos se ven entonces también gravemente afectados por este problema de la migración. En fin, un fenómeno de nuestros días, no solamente en Guatemala y en Latinoamérica hacia Estados Unidos, sino también de África, de Asia, hacia Europa, etc. Una problemática que requiere nuestra atención, nuestra sensibilidad, que requiere la atención de las autoridades y que también en este día pide nuestra oración. Fíjense que Teresa de Calcuta, la santa que será hoy canonizada en Roma por el Papa Francisco, era una santa de la misericordia, una santa que al mismo tiempo era capaz de ir a los más pobres y a los más necesitados, porque tenía una vida muy fuerte de oración y de entrega al Señor en la oración. Y por eso podía ser también
un camino de compromiso y de entrega hacia los demás. La Jornada Nacional del Migrante en Guatemala, primer domingo de septiembre, también es una invitación a que en las propias comunidades dediquemos tiempo a la oración y a la sensibilización sobre el tema de los migrantes, que aportemos cuando podamos de manera económica a las casas del migrante o a estas actividades que se hacen como la que se hará hoy en el Parque de la Industria en Guatemala estos días, y nos sumemos pues a un mundo que no es insensible, sino nos sumemos al mundo sensible hacia las necesidades de los demás. Hay problemas a los que nos vamos acostumbrando y los dejamos pasar. Gracias por su atención. Hasta la próxima vez. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.